Una bomba a menudo destruye pruebas tales como su ubicación o cómo se ha elaborado el explosivo. Pero algunos elementos microscópicos salen indemnes. Estos diminutos fragmentos a menudo tienen algo que decirnos y en ocasiones pueden identificar a su autor. En una noche de bochorno de 1993, Kurt Simon y su novia Kem Wenger regresaban a casa de una fiesta de compromiso que les habían preparado por sorpresa. Querían descargar los regalos del maletero con rapidez e irse a dormir, pues al día siguiente les esperaba un día ajetreado. Sentí la onda expansiva producida por ese artefacto. Miré hacia abajo y vi las piernas de una persona. De repente me di cuenta de que eran las de Kem. Y sí, obviamente estaba muerta. Empezaron a acudir todos los vecinos y yo empecé a gritarles: llamen a una ambulancia. Los investigadores encontraron esquirlas de metal en la mano izquierda de Kem. Una prueba de que la bomba había sido detonada con un sensor de movimiento. Había algo en el vestíbulo que ella sabía que no estaba antes ahí y se agachó a cogerlo. Al moverlo o al levantarlo fue cuando detonó. Era evidente que se trataba de un artefacto casero por los fragmentos dejados. Además, la bomba estaba cargada de metralla. Encontraron bolas de metal que más tarde determinaron que se trataba de perdigones. Los investigadores encontraron una cavidad en el suelo de la entrada de unos 30 centímetros de diámetro y de profundidad. Los fragmentos de metralla estaban incrustados en las paredes y el techo. Los restos de metralla habían alcanzado incluso la calle, además de impactar por toda la casa. La explosión afectó sobre todo a la cocina, que se encontraba justo enfrente del vestíbulo. En el sótano, los investigadores encontraron cables, dinamita y detonadores, prueba de que la bomba había sido elaborada en la misma casa. El asesino obviamente dejó todo el material ahí pensando que la casa podría quedar destruida entera y que nadie encontraría las pistas. Nadie le vio entrar o salir de la casa. En la cocina encontraron el envoltorio de las pilas que fueron utilizadas en la detonación. Pero lo más importante, un par de guantes. Las hipótesis giraban en torno a que la fabricación de la bomba habría finalizado en la casa, que la persona habría arrojado el envoltorio de las pilas y los guantes a la basura antes de marcharse. Era evidente que el asesino era alguien que tenía acceso a la casa. Kurt Simon pudo haber colocado el artefacto en el vestíbulo antes de que Kem entrara. Al entrar primero en la casa pudo haber sacado algo de un maletín, depositarlo en el suelo y salir de nuevo. Pudo ser así. Les dije: un momento. ¿Me están insinuando que tengo que ver algo en esto? Kurt no pudo aportar información alguna acerca del atentado porque declaró que no había visto nada sospechoso. Lo siguiente que recuerdo es que me agarraron 2 agentes de policía. Me esposaron, me sacaron al portal de mi casa y tuve que pasar delante de toda esa gente que se agolpaba junto al coche patrulla. Kurt tenía sus propias sospechas acerca de quién podría haber asesinado a su prometida. Su dedo acusador apuntó a la madre de Kem, Cricket. Si cogiéramos todo el mal del mundo y lo concentráramos en alguien, esa sería Cricket Lewis. Era una mujer depravada, mala y egoísta hasta la saciedad. Que si puedo afirmar que Cricket tenía la capacidad y la malicia para cometer algo de este calibre, por supuesto, no cabe duda. Espero que no me censuren por decir esto, pero Cricket no se ganaba el pan con el sudor de su frente. Sí, vale, tenía un bar, pero creo que lo compró con el dinero de la herencia de una anciana a la que estuvo cuidando. Y que, por supuesto, murió cuando aún seguía con ella. Los investigadores disponían de sospechosos. Lo que necesitaban ahora eran pruebas fehacientes. Kem Wenger, de 29 años, fue asesinada cuando un artefacto casero explotó en su casa de Bloomington, Illinois. Kem estaba divorciada, tenía 2 hijos, trabajaba de peluquera y ocasionalmente como asistenta doméstica.
Fue un acto abominable, pues ella era una persona honrada, que no había hecho nada que le mereciera este final. Asesinada de una manera tan vil. Era la clase de chica que se sentaba en casa con una bolsa de palomitas y un refresco para ver una película de miedo. Era lo que hacía los sábados por la noche, le encantaba. Era muy divertida y sí, la echo de menos. En el momento de su muerte, Kem se había comprometido con Kurt Simon, un ministro presbiteriano que era ahora el sospechoso de su asesinato. Ya el hecho de pensar que alguien quisiera acabar con su vida es algo que me sobrepasa. El otro sospechoso de su asesinato era su propia madre, Cricket Lewis. Kem mantenía una relación tensa con su progenitora. Apenas se hablaban. Además, los testigos afirmaron que Cricket se comportó extrañamente en el funeral de su hija. Todo el mundo lloraba y sentía la pérdida de Kem. Básicamente, apenas podían hacer otra cosa, ya que todos estaban profundamente afligidos. Cricket, en cambio, no paraba de lamentarse de que Kem dejara que su seguro de vida caducara y que por tanto nadie recibiera dinero alguno. No se le puede juzgar a nadie por sus reacciones en un funeral. Simplemente la gente exterioriza su dolor de maneras diferentes. Hay quien puede echar una risita en un funeral y quien no para de llorar. Al igual que Kurt Simon, Cricket Lewis negó cualquier implicación en el asesinato de su hija. Cuando se recuperaron todos los fragmentos de la bomba, los investigadores encontraron unas características distintivas. La carga explosiva venía envuelta en bolas de metal, o sea, perdigones, que aumentaban su poder destructivo. Cuando una bomba explota, la onda expansiva viaja a una gran velocidad. Cientos de trozos de metal, en este caso de metralla, se incrustan en la víctima deseada. La prueba de cromatografía de gases reveló que se habían utilizado dos tipos diferentes de pólvora. No citaremos sus componentes específicos, pero sí diremos que pudo haber un motivo para tal mezcla. Era para provocar una explosión más potente. La gran potencia del artefacto indicaba que el novio de Kem, Kurt, pudo haber sido también el otro objetivo. Esta bomba tenía la potencia suficiente para matar a varias personas. Doy por supuesto que Kem era el posible objetivo, pero a su vez creo que de haber estado dentro de la casa y de haber muerto yo también, el asesino lo hubiera considerado un premio añadido. Los investigadores no pensaban que Kurt supiera fabricar una bomba ni que se atreviera a manipular un sensor de movimiento de un artefacto de tal potencia. En uno de los extremos cilíndricos habían practicado dos agujeros, algo único. Cuando estuve examinando esta prueba, solo encontré en nuestra base de datos un puñado de artefactos caseros similares, de un total de 20.000. Eso le hacía peculiar. No creo que Kurt Simon fabricara una bomba a costa de arriesgar su vida. Por la misma razón, la madre de Kem, Cricket, también fue descartada como sospechosa. No creíamos que tuviera la destreza y la inteligencia para fabricar un artefacto así. Bastante tenía ya con sus problemas personales. Por lógica, el siguiente sospechoso era el exmarido de Kem, Paul. Vivía solo 3 kilómetros de distancia y conocía los horarios de Kem porque compartían la custodia de su hija. Cuando se trata de divorciados, siempre tratamos de averiguar cuál puede ser el móvil, qué es lo que motiva a uno a perjudicar al otro. Hay que conocer los antecedentes. Tuvieron sus pequeñas disputas respecto a la custodia y él le pasaba una pequeña ayuda económica a Kem. Por tanto, esta sería una razón más que suficiente. Paul declaró que estuvo en compañía de sus amigos y de su hija todo el fin de semana. Además, ellos podrían corroborar su coartada. Luego los investigadores se enteraron de que uno de los ex compañeros de trabajo de Kem, Phil Hartman, podía tener un motivo. Kem había denunciado a Hartman por acoso sexual, alegando que éste continuó acosándola incluso después de que su jefe le ordenara que parara con sus insinuaciones. Hartman fue despedido y prometió que la cosa no quedaría así. Hizo declaraciones tales como "te vas a enterar, me vengaré de ti", cosas por el estilo. Se convirtió en una persona que centró todo nuestro interés. Pero Hartman se encontraba en otro estado cuando Kem fue asesinada y tenía una coartada consistente. Él estaba trabajando en el momento de la explosión. Disponía de varios testigos, de varias personas que podían atestiguar que él no estuvo allí en el lugar del crimen. Estuvo residiendo en el mismo estado varios meses.
Los investigadores estaban perplejos. Se dieron cuenta de que tenían que ser más metódicos si querían averiguar quién deseaba la muerte de Ken Wenger y Kurt Simon. Yo lo definiría como uno de los crímenes más fríos y calculados de todos los que he tenido que investigar. En su búsqueda del asesino de Ken Wenger, los investigadores interrogaron a un último sospechoso. Dale Fosdick, un antiguo novio y el padre del hijo más joven de Ken. La relación entre Dale y Ken parecía ser tensa, rozando la acritud. Tuvieron una disputa acerca del régimen de visitas y de la pensión económica. Los amigos de ella dijeron que Fosdick nunca se comportó como un padre responsable. A menudo no le pasaba la pensión económica del niño y cuando lo hacía generalmente era tarde. Era desquiciante. Hubo una época en la que ella no conseguía dar con él. La ignoraba, no quería, no respondía a sus llamadas telefónicas. Kurt Simon se ofreció a adoptar al niño con el objetivo de que tuviera un entorno familiar estable. Si él consideraba criar a su hijo algo realmente oneroso, si rechazaba hacerse cargo de él, si no quería formar parte de su vida, para eso estaba yo. Me encargaría yo, lo haría de muy buena gana, con toda la felicidad del mundo. Los investigadores se enteraron de que esto puso furioso a Fosdick. Dale empezaba a dejar de formar parte de la vida de Kimberly Wenger. Tuvo que ver o quizás imaginar cómo ella disfrutaba de un nuevo amor mientras él era ignorado y encima estaba llevando una vida solitaria en su pequeño apartamento del lado oeste de Bloomington. También era sospechoso que Fosdick trabajara como operario en una cercana planta de producción de excavadoras. Estaba claro que estaba familiarizado con la mecánica. Tenía conocimientos de electricidad, era aficionado al aeromodelismo, creaba maquetas de aviones desde cero, incluido el motor. Pertrechados de una orden judicial, los investigadores registraron la casa de Fosdick. En el sótano encontraron todos los componentes necesarios para hacer un avión a escala. O quizás una bomba. Toda clase de componentes eléctricos, microconectores, pilas, tenazas para pelar o cortar cables, juegos de llaves, destornilladores, todo lo que uno pueda imaginarse. En la cocina, Fosdick hizo alarde de lo que parecía ser un reto. Había dispuesto una serie de herramientas encima de la mesa de la cocina y al lado un periódico con la esquela de Ken Wenger. En mi opinión, nos estaba mandando un mensaje elocuente. Vale, fui yo. A ver cómo lo demostráis. Los investigadores se llevaron las herramientas de la cocina para analizarlas. También examinaron los recibos de sus compras realizadas con tarjeta de crédito durante los últimos 6 meses. Y uno de ellos les llamó la atención. Dale Fosdick había comprado varios paquetes de perdigones a principios de febrero y también en marzo, lo cual era significativo porque era la misma munición que se había utilizado en la fabricación de la bomba. El análisis grafológico concluyó que las firmas en los recibos de las tarjetas de crédito correspondían con la del señor Fosdick. Los investigadores encontraron paquetes de perdigones en el sótano de su casa y fueron comparados con los hallados en el lugar de la explosión. Cada uno fue meticulosamente pesado y medido. Teníamos que encontrar una prueba más consistente. El tamaño y la forma de las bolas no eran lo suficientemente exactos como para implicarle directamente en el atentado. Era simplemente una prueba de poco peso. Entonces, los investigadores se acordaron de los restos de cable encontrados en el lugar de la explosión. Pudimos ver desgarros en el macarrón del cable, lo que significaba que las dos hojas de los alicates no coincidían a la perfección. De ahí que la camisa de algunos cables hubiera sido casi arrancada de cuajo. Y además habían confiscado un par de alicates pelacables de la mesa de la cocina de Fosdick. El experto en marcas de herramientas John O'Neill se percató de que las hojas estaban ligeramente desviadas. Esto le dio esperanzas para poder comparar las pequeñas imperfecciones que dicha herramienta dejaba. Cada herramienta deja una marca única. Aun siendo del mismo fabricante, siempre dejarán una marca peculiar al cortar un objeto. Y como no, consecuencia del uso prolongado, dichas diferencias se irán acentuando cada vez más. Una fase en el proceso de fabricación conlleva afilar ambas hojas.
Su uso habitual y repetitivo le confiere marcas accidentales, que facilitarán cada vez más su distinción de herramientas idénticas. O'Neill utilizó unos alicates para quitar el plástico aislante de una muestra de cable. Luego, recubrió los extremos con papel de plata para mejorar su visibilidad a través del microscopio electrónico. Y finalmente comparó la muestra de cable con la encontrada en el lugar de la explosión. Aumentándolo 50 veces, O'Neill pudo comprobar que las estrías microscópicas practicadas en el aislante plástico eran idénticas en ambos cables. Prueba evidente de que los alicates de Fosdick habían sido utilizados para fabricar la bomba. Estos resultados me permitieron afirmar categóricamente que esta herramienta, es decir, quien la manejó, fue la persona que fabricó el artefacto que acabó con la vida de una mujer inocente. Algunos de los instrumentos cortantes que él poseía fueron utilizados para seccionar el cable de la bomba y también el que se encontró en la casa. Así que por mucho que Dale Fosdick dijera que él no había fabricado la bomba, sí lo había hecho. Era nuestra arma aún humeante, nuestra huella digital. A pesar de negarlo, Dale Fosdick fue detenido acusado de homicidio en primer grado. Sabíamos que habíamos dado con él. ¿Cuál fue el motivo para asesinar a Kem Wenger, de 29 años? La acusación cree que Dale Fosdick estaba furioso debido al fin de su relación con Kem, pero sobre todo porque tenían un hijo común. A Fosdick también le preocupaban las pretensiones de Kem de obtener la completa custodia del niño y de su nuevo prometido, Kurt Simon, de adoptarlo. Las pruebas demostraron que Fosdick fabricó una bomba casera de extraordinaria potencia y que tomó todas las precauciones posibles para que no le descubrieran. Pero sin darse cuenta firmó la rúbrica de su trabajo al dejar esas marcas de herramientas en un simple cable. Confeccionó la mayor parte de la bomba en su domicilio. Pero para asegurarse de que no estallara durante su transporte, realizó el ensamblado final en el sótano de Kem. Con cuidado, depositó la bomba en el suelo de la entrada, cerca de la mesa donde acostumbraba a dejar el dinero de la pensión de su hijo. Fosdick pudo haber sospechado que Kem y Kurt entraran a la casa juntos. O quizás no le importara acabar con cualquiera de los dos. Kurt, al parecer, pasó justo al lado del artefacto sin percatarse de él. Pero algo de la bolsa tuvo que haberle llamado la atención a Kem. Dejó a un niño huérfano. Fue un crimen brutal. Cuando Fosdick se enteró de que los investigadores planeaban registrar su casa, colocó la herramienta utilizada para fabricar la bomba encima de la mesa de la cocina junto a la esquela de Kem. Con este acto, proporcionó a los investigadores una pista elocuente, de la cual nunca fue consciente. Uno piensa que cuando explota una bomba todas las pistas se difuminan. Y sin embargo, quedan un montón de pruebas. Conseguimos determinar 3 conclusiones. 1, se activaba electrónicamente. 2, se detonaba con el movimiento. Y 3, estaba compuesto por un mínimo de 3 microconectores. Durante el juicio, Fosdick mantuvo su inocencia. Pero el jurado encontró la prueba de las marcas de herramientas demasiado evidentes para obviarlas. Los miembros del jurado lo vieron y noté cómo se les encendía una lucecita en sus cabezas en el sentido de «¿Cómo no? Ya sé de qué se trata». En ese momento, la mayor parte de ellos giró la cabeza y clavaron su mirada en Dale Fosdick. Sabía que en ese preciso instante habían determinado que claramente Dale Fosdick era culpable. Miré las imágenes sacadas del microscopio electrónico y otras en las que se mostraba cómo había dejado todo bien colocado. Se había tomado la molestia de hacerlo, un trabajo concienzudo e increíblemente dificultoso. Me enseñaron las pruebas dejadas en la bomba que delataban al asesino. Y entonces pensé, son mis nuevos ídolos.
Estos señores hicieron un trabajo excepcional. Me quedé francamente impresionado. Dale Fosdick fue declarado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a 55 años de cárcel. Él pensaba que no le pillarían, y en cambio no fue así. Hicieron un gran trabajo. No se puede engañar a la ciencia. Eso está claro. Pienso que no fue tan inteligente como él se creía. Fosdick se libró por los pelos de la pena capital porque un único miembro del jurado votó en contra. Es un ser extremadamente peligroso. Él nunca mostró el más mínimo arrepentimiento. Creo que lo único de lo que se lamenta es de que le pillaran.